Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 8 de enero y nosotros comenzamos con nuestra tertulia política. Esta noche hablamos sobre la situación de los jóvenes y de esas tasas de desempleo. Además tenemos más contenidos que les avanzamos, como siempre, con el siguiente vídeo. En el programa de hoy analizamos con nuestros tertulianos políticos la situación de los jóvenes a la hora de buscar empleo. Según los últimos estudios, España lidera el paro masculino y juvenil. Por hablar de algunos datos, en la Unión Europea la tasa de paro masculino registrada en noviembre fue la más alta. ¿Cómo hacemos frente a esta situación tan demoledora? ¿Se está actuando bien? Esto no es todo. En el apartado cultural, esta noche rendimos homenaje a uno de los grandes, que no es otro que Elvis Presley, un grande del rock and roll, que se convirtió en todo un fenómeno social y toda una leyenda. Hablamos con varios seguidores acerca de las curiosidades que rodean su vida. Todo esto hoy aquí en Café y Más. Muy bien, pues estos son algunos de los asuntos que trataremos esta noche aquí en directo en Café y Más. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden ser partícipes con nosotros y pueden hacerlo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Ya saben, nos pueden preguntar cualquier cosa relacionada con el tema que vamos a tratar hoy. También pueden hacerlo con las redes sociales. Nuestra página de Facebook, que se llama Café y Más, escribiéndonos en nuestro muro. Saben que estamos encantados de poder contestarles. Nosotros vamos comenzando y presentamos a los tertulianos que nos acompañan aquí esta noche. En primer lugar, él es Antonio Arroyo, él es secretario general de CCD. Bienvenido, Antonio. Buenas noches y os felicito por invitarnos nuevamente a esta tertulia y también, como no, el nuevo año, y desearos lo mejor a todos. Muchas gracias, Antonio. Esta noche también nos acompaña Celia Cámara. Ella es la coordinadora regional de UPyD. Bienvenida, Celia. Hola, buenas noches, Cecilia. Repito, como reitero, mi felicitación para el nuevo año para todos los televidentes. A mi derecha nos acompaña Cristina Molina. Ella es la presidenta de Nuevas Generaciones. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, Celia. Y por último, tenemos también con nosotros esta noche a David Triguero. Él es el secretario general de Juventudes Socialistas en Ciudad Real. Un placer, Buenas noches, David. Cecilia, y mucha fuerza y mucho ánimo para este año. Pues felicitados todos este nuevo año. Nosotros comenzamos con el tema que ya les decíamos, abordamos hoy. Ya lo han visto, esta noche analizamos la situación de los jóvenes y de esas tasas de desempleo. Los jóvenes siguen siendo el talón de Aquiles del paro. ¿Cómo afrontamos esta situación? ¿Se están haciendo las cosas bien? Comenzamos contigo, Antonio. Bueno, pues la verdad es que el tema del paro juvenil es una consecuencia más de la crisis provocada, para que no se nos olvide, por la mala gestión de los políticos y por el ansia de poder de los poderes económicos, ansia de dinero. Ello se va a llevar por delante a muchísimas haciendas, incluso vidas, como ha habido ya algún suicidio por desalojos y demás, y como no, también la esperanza de muchísima juventud que se ha pasado toda su etapa más vital preparándose una carrera, preparándose un oficio, preparándose un futuro, y se encuentran hoy que no tienen ni esperanza ni posibilidades a corto y medio plazo. España se juega el liderazgo, digamos, en negativo y con un poco de sorna, con Grecia en la tasa de paro. España está, pues creo que es alrededor del 57% de la juventud en paro, donde Bruselas ha mandado ya un aviso para que ese dinero que supuestamente va a recibir para planes de empleo, pues prepare un plan de empleo para la juventud. Y a lo largo de la noche pues alumbraremos nuestras ideas propias en las que entendemos que podría hacerse hincapié para salir de este estancamiento de creación de empleo y de alumbrar posibilidades para los jóvenes entre 25 y 30 años, que son la clase que podría sacarnos del aprieto en esta situación tan crítica y que parece ser que los políticos que gobiernan no tienen luces para buscar otras medidas que las del lamento y que no hay otra realidad que esta que tenemos. Una situación de estancamiento, como bien decía Antonio. Celia. Pues hombre, coincido casi plenamente con lo que acaba de comentar, porque la situación es el reflejo de lo que ocurre ahora mismo en el país. Una situación, una tasa de paro general elevada, muy elevada, la mayor de la Unión Europea de los 28,
una tasa de paro juvenil sangrante, sin expectativas de futuro, contrariamente a lo que la forma eufemística que tienen últimamente, yo creo que a lo largo de todo el año lo vienen haciendo distintos miembros del gobierno, con la salida esa, pues, con espíritu aventurero de los jóvenes a distintos países, fundamentalmente de la Unión Europea, aunque también van a América Latina, es simplemente el buscar un futuro que aquí se les niega, completamente se les niega, y por lo tanto ese excedente de juventud que hubo cuando la burbuja inmobiliaria ha contribuido, que perfectamente se ve cuando haces un diagrama de la evolución de la tasa de paro juvenil en nuestro país, pues aquella época del ladrillo en donde numerosos jóvenes dejaron de estudiar para conseguir ingresos rápidos y una forma de, pues eso, de vivir más alegremente, con ingresos conseguidos con suma facilidad. Eso hace que ahora mismo haya una población que queda como en un vacío real por la falta de preparación. El gobierno, tanto el pasado como el actual, y el actual más porque es donde se ha incrementado la crisis, no aporta soluciones reales para saber qué hacer con esta generación de jóvenes que han quedado sin preparación, que han quedado sin posibilidades de acceder al mercado laboral y, por tanto, de lo que se trata es de incentivar, de formar a estos jóvenes que puedan competir, porque realmente la gran masa de jóvenes que está saliendo de nuestro país son jóvenes altamente cualificados y preparados. Lógicamente, encontrar trabajo fuera de nuestras fronteras es más fácil para estos jóvenes que no para la otra generación que estoy comentando, este colectivo de jóvenes sin preparación. Y eso es realmente alarmante. Sería, como decía antes Antonio, sería bueno esbozar algún tipo de soluciones. Una de ellas posiblemente pudiera ser encauzar de nuevo en el aprendizaje para estos jóvenes, realizando algún tipo de incentivo fiscal o del tipo que sea con empresas que puedan absorber este excedente de paro juvenil con menos preparación, haciendo convenios con instituciones con escuelas de formación profesional para poder absorber ese excedente. Pero de todas formas es sangrante que dentro de la gente que se va es gente muy preparada, como todo el mundo repite y es cierto, científicos también muy jóvenes, becarios que han perdido ahora mismo toda oportunidad de continuar por muchas protestas que hayan hecho y el gobierno parece cerrado a este tipo de quejas que plantea toda la sociedad, porque es el futuro de un país lo que se nos está yendo directamente. Cristina. Bueno, pues yo tengo que discrepar en algunas opiniones, en parte de nuestros compañeros. Es cierto que los jóvenes, pues especialmente en la última parte de la legislatura del gobierno socialista, perdió la esperanza para quedarse, pues para proyectar su futuro aquí en Castilla-La Mancha o en España. Y bueno, sí que tengo que dejar claro aquí que el Partido Popular, desde luego, es el partido que ha creído realmente en los jóvenes, ¿no?, que está apostando por su futuro y sí que se están llevando a cabo medidas y reformas y planes para que así sea, ¿no?, para que se queden aquí y para crear oportunidades de futuro para nuestros jóvenes castellanomanchegos y españoles. A lo largo de estos 2 años con el Partido Popular, con María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y un año con Mariano Rajoy en España, la prueba está que se ha apostado por el primer compromiso que hubo por parte de Cospedal y Rajoy fue el mismo, que era paliar esa lacra que estamos viendo los jóvenes en España, y así se ha hecho y así se están tomando decisiones y sacando leyes como puede ser la ley de emprendedores o como puede ser el plan de acción juvenil o el último plan conocido de empresa-empleo, donde se les dan facilidades a los jóvenes para que emprendan, para que lleven adelante sus proyectos con apoyo del gobierno. Me gustaría decir que efectivamente estas medidas están dando su fruto, han dado su fruto y esto se puede tomar como indicador, como no, pues el paro, por ejemplo, ¿no?, que conocimos hace apenas una semana y un poquito más, donde concretamente aquí en Castilla-La Mancha tenemos 20.000 parados menos que hace un año. Y si hablamos en cifras de juventud, tenemos 2.200 jóvenes que han encontrado un empleo a lo largo de este año, gracias, como bien digo, a las medidas que se han llevado a cabo por parte del Partido Popular. Si esto lo llevamos a nivel nacional, concretamente los jóvenes que se han incorporado al mercado laboral han sido concretamente de 73.600 jóvenes los que han podido acceder al mercado laboral. Esto quiere decir que la línea que se está siguiendo por parte del Partido Popular es una línea buena, es una línea que está dando sus frutos
y sin duda es una línea que a los jóvenes nos da esperanza de futuro y nos da oportunidades para quedarnos, desde luego, en nuestra tierra, que es lo que queremos hacer y lo que no podíamos hacer con el anterior gobierno del Partido Socialista. David. Bueno, tengo que discrepar al 100% con Cristina, ¿no? En primer lugar, sí me gustaría mandar un mensaje de ánimo y de cercanía a los más de 200.000 jóvenes que están fuera de nuestras fronteras, más de 40.000 castellano-manchegos que se han visto, al igual que muchos de sus abuelos, forzados a emigrar. España, Castilla-La Mancha, hoy vuelve a ser una tierra de migrantes. Hoy por primera vez salen más ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras que ciudadanos de otras nacionalidades vienen a nuestro país o a nuestra región. Decir y hablar de que los jóvenes ahora tienen esperanza con una tasa de desempleo del 63%, una tasa de paro juvenil del 63% en Castilla-La Mancha, nunca en la historia habíamos tenido esa tasa de paro juvenil, creo que es lamentable. La situación que se están encontrando hoy en día los jóvenes es cuando vemos que no tienen ningún tipo de salida laboral con las políticas del gobierno de Rajoy, con las políticas del gobierno de Cospedal. A ello tenemos que sumarle el tasazo universitario, la eliminación de becas. Los jóvenes hoy en día no tienen posibilidad ni de estudiar, ni de formarse y mucho menos de trabajar. La única opción que le quedan, aparte de ellos, es tener que emigrar. Aparte de ellos, se encuentran con nuevos tijeretazos. Recientemente, y hay una campaña en change.org, y creo que sería positivo, y animo a todos los ciudadanos a que se metan y a recoger firmas, ahora resulta, aprovechando el periodo vacacional de invierno, como nos suele tener acostumbrados el gobierno de Mariano Rajoy, aprovechan para sacar una medida en la que cualquier emigrante español que esté más de 3 meses en el extranjero pierde el derecho a la tarjeta sanitaria. O sea, estos jóvenes, si algún día vuelven a España o a alguno no le va bien en el extranjero y tiene que volver a casa, ni siquiera va a tener derecho y acceso a la sanidad. En resumen, tenemos menos educación, menos servicios sociales, menos sanidad y, por el contrario, resulta que estamos pagando más impuestos, nos están sabrando y vemos recorte tras recorte. Y tras esto tenemos que decir que hay alternativa a la que el gobierno de Rajoy y el gobierno del Partido Popular no quieren llegar. Ahora mismo la solución con la tasa de desempleo juvenil es crear empleo. Entonces nos tenemos que preguntar si el Estado destinó el 12% del Producto de Interior Bruto a salvar a la banca, más de 200.000 millones para salvar el rescate bancario, ¿por qué no se destinó la mitad de esas ayudas a crear empleo directo? Así es como se resuelven las crisis en los países y son ejemplos que no nos los estamos inventando, que ya tenemos ejemplos en otros países. Y luego sí me gustaría decir que ahora mismo desde la propia Unión Europea le han tirado de las orejas al gobierno de Rajoy. Al gobierno de Rajoy y a los gobiernos autonómicos le han tirado de las orejas porque existe, ante la preocupación de la propia Unión Europea por la tasa de paro juvenil en España, han puesto en marcha el Plan de Garantía Juvenil para crear puestos de trabajo, para crear alternativa entre los jóvenes, un plan que lleva 6.000 millones de euros para producir empleo y formación para los jóvenes de 2014 a 2020 y le han tirado de las orejas porque el gobierno de Rajoy no hacía nada, no presentaba ningún plan, ninguna propuesta, un plan que empezaba a aplicarse en 2014 y en última instancia, tras tirarle la Unión Europea de las orejas a Rajoy y a Cospedal, aprobaron en Consejo de Ministros este mes de diciembre un boceto, un borrador para lo que va a consistir el Plan de Garantía Juvenil en España. Me parece poco serio, uno de los principales problemas de nuestro país, que es el paro juvenil, que un rato antes, sin haber mantenido apenas encuentros, en diciembre se apruebe la propuesta del Plan de Garantía Juvenil para España, cuando podemos obtener una financiación de 6.000 millones de euros. Me parece poco serio, eso demuestra que al gobierno de Rajoy y de Cospedal no le preocupan los jóvenes, tiene otras prioridades. Bueno, se están dando soluciones, cifras históricas como de paro juvenil, como añadía David, hablamos de becas, hablamos de tarjetas sanitarias. Vamos desglosando un poco. Antonio. Yo, por puntualizar, 6.000 millones son para toda la Comunidad Económica Europea, son 1.800 los que correspondería a España. 2.800. Yo me refiero en el proyecto global. De todas formas, efectivamente España es uno de los países que más preocupan a la Comunidad Económica Europea por la tasa de paro que tiene. Ya digo, nos rivalidamos mes arriba, mes abajo entre Grecia
y España. Y en cuestión de paro juvenil, representa para los españoles el 56,5% mayores de 25 años. Son datos que se pueden encontrar en la prensa y te metes en internet y los tienes, pero yo creo que hay que ir a lo práctico, y yo, sin querer hacerle daño a Cristina, ella al fin y al cabo viene aquí porque la mandan como a los demás nos mandan, no venimos porque nos gusta esta tertulia, pero sí hacer un poco de reflexión y autocrítica, porque si es verdad que hay un plan de acción juvenil a nivel de Castilla-La Mancha, hay que plantearse si está dando el resultado apetecido, puesto que Castilla-La Mancha se encuentra en la sexta región más pobre en el sentido de creación de empleo. Está por encima de Melilla, Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Castilla-La Mancha, con una tasa del 29,48%. Pero es que descendiendo en el zoom de la imagen, bajamos a Ciudad Real y estamos dentro de las 15 provincias con más tasa de paro a nivel nacional. Con lo cual tendríamos que hacer una reflexión sincera, profunda. Yo siempre digo aquí lo mismo, ¿no?, que vamos a dejarnos de y tú más, o que si son galgos o podencos, porque realmente lo que le preocupa al joven no es si venía de antes o son los que están ahora. Lo que les preocupa es su situación presente. Y en la situación presente se está viendo que no se les está dando facilidades. Y para adorno del pastel de esta situación lamentable, por decir que en esto de Puente de Navidad, no sé si sabéis que la ministra de Empleo ha subido las cuotas a los autónomos que van a tener más de 9 trabajadores, sin tener en cuenta si la empresa va a rendir más o va a rendir menos. Con lo cual, sí, eso es cierto. Fátima Báñez, en el puente de la Navidad, pues se ha subido a las empresas que van a tener más de 9 empleados o que tienen más de 9 empleados, pues 630 euros más anuales. Y se fomenta la creación de empleo. Así entiende el Partido Popular. Como claro, y el tema de, por ejemplo, la base mínima de cotización, la mínima sube de 875 a 1.050 y la máxima de 300 no sé cuántos, de 300 y pico a 630. Quiero decir que si realmente el tema del paro juvenil preocupa, habría que pensar en fórmulas que sean eficaces y no castigar a quien pueda generar empleo, o fijarse en el número de empleados y no en la rentabilidad de la empresa, que realmente es lo que podríamos pensar en recaudar más, que es lo que se pretende. Aquí nosotros pensamos que fórmulas habrá miles y habría que probar todas. Yo siempre pienso, yo soy jubilado, pero sé que se ha alargado la edad de jubilación, y yo pienso, y recuerdo cuando estábamos en nuestros años jóvenes con las luchas de magisterio, cuando la ilegalidad de los sindicatos, siempre pensábamos que era más fácil dar el sueldo a un joven porque le cuesta menos al Estado, ya que el mayor tiene acumulado sesenios, trienios, y en la empresa tiene antigüedad. De tal manera que es preferible que un joven mantenga a una persona mayor, que la persona mayor tenga que alargar su vida laboral para mantener al joven. Jubilando no a los 80, 70, sino a los 60, o cuando uno quiera jubilarse, dentro de unos años cumplidos de la vida laboral, sería la creación de puestos de trabajo para gente joven, que digo que le costaría menos a la empresa y a la administración. Sabemos que se están dando subsidios de desempleo a personas que están en sus casas pues como adornos. En alguna ocasión se ha pensado en la posibilidad de que ese subsidio se le dé a la empresa que lo quiera contratar, y esa cantidad de subsidios sumada a la parte que falte para cumplir el salario base o mínimo, conseguiríamos un trabajador que cotiza a la seguridad social y al emprendedor o a la empresa le cuesta la mitad del sueldo. Son fórmulas de las que es cuestión de echar un poco de imaginación y quizás un poco de trabajo. Tuvimos un boom con la preocupación del medio ambiente y la Agenda 21 local, pues aquello que parecía que iba a generar puestos de trabajo porque nos preocupaba muchísimo la capa de ozono y el medio ambiente y la naturaleza, pues ahora mismo se ha olvidado completamente. La incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas, tenemos gente muy preparada en temas de informática y demás, que no se les está dando la cancha necesaria. Y por último, pues es verdad que la gente ahora mismo tiene muchísimas ganas de trabajar, sobre todo la gente joven, y habría que facilitarles líneas de crédito, pero de verdad, de créditos blandos, con una garantía a largo plazo para poder crear sus propios puestos de trabajo. Y todo eso no se está haciendo, y por eso, y como consecuencia de ello, España es de los de mayor desempleo a nivel europeo, Castilla-La Mancha y Ciudad Real.
Es para reflexionar de manera sincera, quitarnos de la cabeza todas esas coronas que nos ponemos de que yo mando, que ellos me han votado, me han elegido, que tú fuiste más, yo soy peor, yo soy mejor, y pensar de verdad en dar soluciones a los problemas. Y este es muy serio. ¿Eso serían algunas de las fórmulas, como dice Antonio? Celia. Vamos a ver, yo creo que realmente fomentar la contratación mediante incentivos fiscales, eso es un tema que se ha dicho muchas veces. Yo creo que sí que sería válido incentivar fiscalmente a las empresas para contratar a gente joven. Lo que él dice de buscar trabajo, efectivamente, el informe de la juventud del año 2012, que se emite cuatrienalmente, pues habla ahora mismo de, se han encuestado, se han contestado a la gente joven, y han respondido que en un 50 y tantos % de la población encuestada habla de que buscan desesperadamente un trabajo. Hay otros que lo buscan menos desesperadamente según las condiciones familiares en las que se encuentren, que son bastante deficientes, pero que ha llegado a tal hastío el paro entre la gente joven que ya el 35% más o menos aceptaría cualquier tipo de empleo. Es decir, que ya no se cuestiona a la gente, voy a trabajar en aquello para lo que me he preparado y me he formado, que ya es triste que la sociedad invierta muchísimo dinero en formar a la gente joven y luego pues precisamente la gente que está emigrando, que es lo que estamos comentando todos, pues esté trabajando de camareros en muchos sitios, desempeñando trabajos que lamentablemente hace unos años hacían las personas los inmigrantes que venían a nuestro país en busca del dorado aquí en España, hacían trabajos que no querían hacer los españoles. Ahora es lo que corresponde allí. Respecto a lo que decía antes David, sí que tiene razón. Es decir, la gente ha emigrado en una cuantía importante. De hecho, la población, el censo poblacional de jóvenes en España, el año pasado, en 2012, hace año y medio, era de 7.700.000 y ahora está en 7.500.000, luego 200 y pico mil jóvenes se han marchado de este país. Y se han marchado no precisamente y no con un contrato como se debería hacer y no, claro, que se justifica un poco lo que has comentado antes de la tarjeta sanitaria. A ver, claro, parece razonable que el joven que trabaje, o la persona que trabaje, evidentemente, no solo la gente joven, que esté trabajando en otro país con un contrato, va a estar cotizando en aquel país. No es razonable que se lo quiten, pero tampoco tiene mucho sentido duplicar cosas. Pero, ¿qué control existe sobre eso? Hay muchísima gente que está emigrando y no se inscribe en los consulados, por lo tanto, las cifras no son reales. Es decir, esos 250.000 personas jóvenes entre 15 y 29 años que aparentemente parecen haber emigrado, posiblemente sean más porque no se da a la gente de alta en los consulados. Entonces, la desesperación está llevando a la gente, pues eso, a conseguir cualquier tipo, o a aceptar cualquier tipo de empleo que ahora mismo se le dé, precario, temporal, lo que sea. Porque, de hecho, además, en este país también, las cifras más altas del escaso empleo que se genera es empleo precario temporal. Es decir, el 99 o por lo menos el 90% de los contratos no son indefinidos. Entonces, estamos creando poco empleo a partir de la reforma laboral, poco empleo y encima de poca calidad. Con lo cual, la gente joven está ahora mismo completamente desanimada. De hecho, también el tiempo, parece ser según las estadísticas, que dedicaban a buscar empleo, solían tardar hace un par de años o 3 años, 7 meses. Ahora ya tardan más de un año y medio, más o menos. Entonces, claro, esa dinámica en la que se ha metido la gente joven les lleva directamente a emigrar, no a explorar nuevas vías, sino a emigrar. Y insisto, que lo que es sangrante es eso, el dinero que ha invertido este país en formar a esos jóvenes. Por lo tanto, yo creo que como hay una buena parte de la población juvenil que quedó completamente en la calle, en tierra de nadie, una vez que el negocio del ladrillo ya hinchó los bolsillos de quien tenía que hinchar y no precisamente de ellos, ahora esta gente no se puede dar por perdida. Hay que reincorporarla a la docencia, a la enseñanza, que esta gente se vuelva a formar, si no son capaces de hacerlo en estudios superiores, en formación profesional. Bueno, vamos a aprovechar esta intervención de Celia. Seguimos hablando de soluciones, de fórmulas para hacer frente a esa tasa de paro juvenil, pero lo hacemos en unos minutos. Nos vamos a publicidad, enseguida venimos.
Pues tras este paréntesis publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más. Recordarles que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche y lo pueden hacer llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta. También pueden hacerlo con las redes sociales, con nuestra página de Facebook que se llama Café y Más. Ya saben, es muy fácil escribiendo en el muro cualquier tipo de comentario, opinión o curiosidad que crean conveniente. Como les decía antes de la publicidad, estábamos analizando un poco esa situación de los jóvenes, la tasa de desempleo también, y tenía la palabra Celia Cámara. Celia, no sé si quieres rematar algo más. Terminar, antes de justo del intermedio publicitario, estaba comentando la situación de la gente que quedó descolgada, el colectivo de gente joven que dejó los estudios para incorporarse al mercado laboral en la época del boom inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria, y que ahora precisamente son los más afectados por esta crisis. Entonces estábamos planteando la posibilidad de que se reincorporaran a la educación y la enseñanza vía FP. Lo que pasa es que a través de formación profesional no solo esto, sino que existiera promover por parte de las administraciones algunos convenios de cooperación con las empresas, de manera que se formara el joven de acuerdo con las necesidades de la empresa, un poco el traje a medida. Para ello, evidentemente, no todo van a ser contratos en prácticas, que la gente tampoco puede estar trabajando a los 30 años, no puede estar trabajando y encadenando contratos en prácticas, sino que una vez que hubiera terminado esa fase de formación, su remuneración que fuese la adecuada al mercado laboral, un poquito menos precario que la actual, y que además luego estas empresas tuvieran algún incentivo fiscal contratando a esta gente joven, de manera que ya dejarían de estar descolgados, se reincorporarían, podrían desarrollar su vida personal, que es de lo que se trata, y no considerarlos ahora mismo, como dicen muchas veces los políticos de los dos grandes partidos, efectos colaterales de la crisis. No son efectos, son seres humanos, personas que tienen derecho a realizarse, pues eso, como trabajadores y como seres humanos. Cristina. Bueno, pues gracias por darme la palabra, porque bueno, aquí se han hablado de muchas cosas y algunas con desconocimiento. Lo digo por el caso de David, cuando habla, que a lo mejor es un poco el que más siempre ataca al gobierno actual. Y bueno, primero recordar que muchos de esos jóvenes, o la mayoría de esos jóvenes que se fueron al extranjero, pues fue también en la época del gobierno socialista, que parece que se han ido todos en estos dos últimos años. Sobre este último año parece que se han ido todos a la vez al extranjero. Pues no. Era en la época del gobierno socialista cuando la mayoría de esos jóvenes tuvieron que marcharse a buscarse un futuro fuera, y algunos y muchos de ellos están volviendo a nuestro país. Bueno, primero voy a aclararte lo de la tarjeta sanitaria, porque se ve que lo desconoces, que no lo has leído. Efectivamente viene en el BOE publicado, y bueno, pues donde en el artículo que corresponde, la tarjeta sanitaria, o sea, cualquier estudiante que quiera irse o marcharse fuera a estudiar y esté más de 3 meses fuera, cuando vuelva a España sigue siendo residente en España. O sea, cualquier persona que sea residente en nuestro país tiene derecho a tener la tarjeta sanitaria, con lo cual ese joven que se va fuera, ya viene a estudiar, ya viene a trabajar, cuando vuelva a España va a tener efectivamente su tarjeta sanitaria, como siempre hemos tenido todos, o como en mi caso, yo estuve un año fuera, vuelvo y sigo teniendo mi tarjeta sanitaria. Quiero decir, no se lo va a quitar, o sea, que no engañes a la gente, porque no es real, porque no es real. Estoy diciendo lo que dice el BOE. Claro. Lo que dice el BOE, no, pero no te lo has leído bien, porque te digo que yo también me lo he leído y esto viene siendo... Estoy diciendo lo que dice el BOE. Esto está hecho principalmente para esos inmigrantes que vienen a nuestro país, por ejemplo, a trabajar, hacen uso de esa seguridad social, de la tarjeta sanitaria, vuelven a su país, trabajan en su país, pero nosotros somos los que seguimos pagando pues esos servicios sanitarios que ellos reciben, ¿vale? O sea, que es para paliar un poco ese tema, pero por supuesto que ningún español ni ningún estudiante que se vaya afuera va a perder la tarjeta sanitaria, ni mucho menos, sino todo lo contrario. La sanidad sigue siendo pública para todo el mundo y desde luego no le va a faltar a nadie, así que con lo cual es un mensaje que no lances porque no es real. No es real y es engañar al ciudadano. Eso por un lado, ¿vale? Luego también me gustaría decir, porque dices que bueno, que lo que no te parece serio, que no se apueste por el emprendedor, bueno, en fin, por los jóvenes. Yo sí que te quiero decir que realmente se hubiera destinado mucho más dinero y se hubiera podido hacer más aún por la juventud de lo que se está haciendo si, por ejemplo, pues el gobierno socialista no hubiera dejado esa deuda, ese agujero en educación, por decir alguna materia, de 117 millones más 21 millones de euros en investigación. Dinero que se podía haber destinado fácilmente a la creación de empleo o a la creación de colegios o de hospitales, por poner algún caso. Estos son dos formas de gobierno, te digo, un partido socialista que ha estado 30 años, que genera una deuda
en educación de 117 millones más 21 en investigación, y un Partido Popular que paga esa deuda que ha dejado el Partido Socialista y además garantiza la financiación, como bien sabes, de la universidad para los próximos años hasta el 2014-2015, exactamente con 166 millones más lo que se destine a investigación. Eso por un lado también. Me cuesta pensar que vienes a hablar y hablas de fondos europeos de 6.000 millones de euros sin tener conocimiento tampoco de causa de lo que estás hablando. Lo tengo y mucho. Porque te digo que hoy, gracias, o sea, los jóvenes asegurar. tenemos que agradecer a Rajoy esa negociación que es capaz de hacer en Europa, que gracias a esa negociación el Partido Popular ha conseguido que se destinen 2.800 millones de euros del Fondo Europeo para el periodo 2014-2020 para la creación de empleo juvenil en nuestro país. Eso es así, David, y lo sabes. Eso es así y lo sabes. Y eso es así y lo sabes. Te estoy diciendo que te cojas los papeles, son del Fondo Europeo 2.800 euros. Planes anteriores que dices que no había y que no creo, pues te hablo, por ejemplo, del Plan de Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que se destinó 3.500 millones de euros a la creación de empleo y que a día de hoy, después de 25 meses, se han beneficiado 40.000 jóvenes. Consecuencias de estos planes, por ejemplo, te hablo de la estrategia de emprendimiento, pero te puedo hablar de la ley de emprendedores o de la reforma laboral incluso. Sí, no, sin ¿te parece bien la reforma laboral? Te estoy hablando de 3.500 millones de euros, por ejemplo, de la estrategia, laboral? Que lo que se ha conseguido es que a día de hoy más de 74.000 jóvenes hayan encontrado un empleo en España. Y en Castilla-La Mancha, gracias al Plan de Acción Juvenil, que se pusieron 58 millones de euros en la mesa, 26 de la Junta de Comunidades y 28 se hizo un convenio con entidades financieras, hoy 2.200 jóvenes han encontrado un empleo en España. Es tan fácil como eso, David, como entenderlo, ¿no? Y aceptar la realidad y contar la realidad y no inventarse cosas. Entonces, o, por ejemplo, el plan Empresa-Empleo, que decía también Antonio que no se creaban, que se deberían crear incentivos para los jóvenes. Te digo que con el plan Empresa-Empleo lo que se consigue, lo que se hace es que aquellos autónomos que quieran contratar a jóvenes, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el gobierno de la presidenta Cospedal, se hace cargo de todos los gastos en los 3 primeros meses, por decir alguno. O si no, el apoyo fiscal, que también se ha hablado aquí mucho. Bueno, pues ahora los que creen una empresa no tienen que adelantar el IVA como sucedía con el Partido Socialista. ¿Y cómo es que a muchos jóvenes le están reclamando las ayudas? Sino que lo que se hace es que el IVA, cuando ya se le pague, será cuando se le pague. ¿Qué le diría a esos jóvenes que le están reclamando las ayudas que han recibido? Bueno, cualquiera que te oiga ahora mismo, Cristina, parece que vivimos en otro planeta o otro mundo, otro país. Te hablo a consecuencia. Yo te estoy dando datos y te estoy dando y ahora te voy a decir yo otros datos. Cualquiera, que desconozco no. Los conozco muy bien. Entonces, y lo has demostrado cuando has dicho lo de los fondos europeos. Tenemos que recordar los fondos europeos, 6.000 millones plan de garantía juvenil, y sin saber para que puedes acceder para crear empleo y formar a los jóvenes. Pero bueno, según tú, te oímos así y parece que esto va todo perfecto, va sobre ruedas. Yo te invito a los que ganéis 3.000 euros y que estáis asesores ganando 3.000 euros a que piséis la realidad, que piséis la realidad y conozcáis a los jóvenes de los pueblos, a los jóvenes de las ciudades. ¿Qué le diría a los más de 100.000 parados que hay desde que Cospedal gobierna Castilla-La Mancha? Pues les ¿Qué digo le diría? Que a día de hoy bueno, me dejas, yo por favor ¿Sí? no te he interrumpido. ¿Sí? Los más de 100.000 parados, pues los que tenemos que recordar, porque estáis empeñados constantemente en recordar el pasado, hablamos del pasado, no pasa nada. Ibais a solucionar el Partido Popular, quiere desempleo, vota PP. Cospedal iba a resolver los problemas de desempleo. 100.000 parados más. 100.000 parados más. Déjame que termine. 90.000 hogares no tienen ningún tipo de ingresos. 90.000 hogares en Castilla-La Mancha. Hablas de emprendimiento, de creación de empresas. 6.000 empresas menos. Mira, 6.000 empresas menos, 5.600 autónomos menos. No, eso no es real. 5.600 autónomos menos. Ese dato no es real, David. Reforma, no, son datos ese reales. Dato no es real, David. Bueno, tú tienes tus datos, yo tengo los pues míos. Efectivamente, y no son los la realidad la viven en los pueblos. Por favor, no me interrumpas, porque yo a ti no te he interrumpido. Hablas como, luego estáis acostumbrados a lanzar mensajes vacíos, mensajes cortos constantemente. La reforma laboral sirve para crear empleo. El aborto, la nueva ley del aborto sirve para proteger a las mujeres. La educación garantiza, la enseñanza obligatoria de religión garantiza una mejor educación. Estáis acostumbrados a lanzar ese tipo de mensajes que yo creo que ya la ciudadanía nos cree porque está cansada de que se les mienta. Hablando de la reforma laboral, bueno, y me dejas que termine, por favor, hablando de la reforma laboral, lo que tenemos que decir que la reforma laboral que ha lanzado el Partido Popular, aparte de garantizar el despido libre, prácticamente lo único que está trayendo consigo es el abaratamiento de los salarios. Los jóvenes, que lo apuntaba también Celia, los jóvenes, los menos jóvenes que tienen acceso
a un trabajo, lo que se están encontrando es trabajo precario. Y eso no es casualidad, eso es una estrategia del Partido Popular. Una estrategia, y nosotros lo que le pedimos es otro tipo de alternativa. Cuando hablamos de empleo público, es que hay que crear empleo público. Y aquí lo que nos estamos encontrando es que Castilla-La Mancha tiene más recesión. ¿Me dejas que termine? ¿A qué te refieres, no? Pero Castilla, y ahora te voy a concretar. Sí, Castilla-La Mancha tiene más recesión, Castilla-La Mancha tiene más deuda. Y aquí hay un plan preparado para acabar con los servicios públicos, para acabar con la universidad, para acabar, y lo estamos sufriendo. Alternativa a crear empleo juvenil. Alternativa para crear empleo juvenil. ¿Por qué no se destina a potenciar todos estos servicios que conscientemente estáis privatizando? ¿Qué privatizar? ¿Qué se privatiza, David? Privatizando, dime un servicio que se privatizando y disminuyendo los servicios. La universidad está como nunca. Se ha privatizado la universidad. Las tasas, no se han subido las tasas. No han subido las tasas. Se han subido las tasas universitarias. Se han cerrado escuelas rurales. ¿Qué escuelas rurales se han cerrado? Tenemos más de 20.000 profesores menos. En Cuenca. Se han cerrado y por ley hemos conseguido, gracias a que el PSOE puso recursos, se han abierto nuevos, se han garantizado que los centros de urgencias no se cierran gracias a los recursos impuestos por el Partido Socialista ante la justicia. Bueno, y me dejas que termine porque es que no me está dejando terminar. Lo que tengo que decir es que existe alternativa, lo que pasa es que vosotros, el Partido Popular, legisla para los poderosos, legisla para los grandes poderes del capital. Y si ahora mismo, como digo, con los más de 200.000 millones que se ha destinado a la banca, si la mitad, 100.000 millones, se hubieran destinado a crear empleo, como hacen otros países, eso se traduciría en más puestos de trabajo, se traduciría en puestos de trabajo. Sabes que estás lanzando un mensaje vacío totalmente y que no te lo estás creyendo ni tú. No se puede convertir en una tertulia de Cristina. Tenemos que decir, no, pero ya remato, Cecilia. David, remata. Vamos, es que no te lo estás creyendo ni tú. En el intermedio estábamos justamente en el descanso, estábamos hablando. Yo lanzo una pregunta. Si ahora mismo tenemos un sistema financiero, entre otras cosas, que en las reglas del juego las han marcado las propias entidades financieras, que garantiza hasta 100.000 euros, a cualquier ahorrador les garantiza esos 100.000 euros. ¿Por qué se ha lanzado y se ha salvado a la banca con muchísimos más miles de millones de esos 100.000 euros que garantiza? ¿Por qué? Ahora mismo, ¿por qué? Porque el Partido Popular está lanzando otro tipo de política, una política consciente para privatizar todos los servicios. Eso es falso, cuando David. si ahora mismo no se lanzara otra política, se eso es un mensaje del Partido Socialista que os gusta porque ahora mismo con más paro se traduce a menos salario y menos consumo para la familia. Con ese tipo de cosas que ya no se cree nadie. Cristina, no porque se han dado cuenta que no es real. Una tertulia de dos, Cristina. Ahora tendrás tu turno, ¿vale? Antonio. Vamos contigo, que te veo muy concentrado. Una quiniela, ¿no? Amigo está haciendo una quiniela. Yo, por distender un poco el tema, cuando Cristina decía que muchos de los jóvenes que se fueron han vuelto, a mí me recordaba el anuncio del turrón, han vuelto por Navidad, pero se siguen yendo muchos jóvenes fuera de España y lamentablemente la actividad que desarrollan fuera de nuestro país no es nada parecido a lo que ellos se formaron en España. Conozco casos concretos, licenciadas en química, están de niñeras y cosas por el estilo. Con lo cual, hombre, pues todo es digno, todo el trabajo es digno, pero es lamentable invertir tanto en la formación de una persona para después dedicarse exclusivamente. Y por eso el Partido Popular apuesta por dar oportunidades para que vuelvan. Y abundando en eso que tú me estás argumentando, aquí falla algo. Yo no pongo en duda las medidas que tú estás pregonando que ha puesto en práctica María Dolores de Cospedal y que son reales, pero algo falla. Falla, primero, o la juventud no se ha enterado, o no están preparadas para solicitar ese tipo de ayudas, o no llega al público, o algo falla, porque no se está viendo el resultado que se esperaba de esas medidas. Y vuelvo a repetir que Castilla-La Mancha es la sexta región con mayor índice de paro. Y Ciudad Real está dentro de las 15 de mayor paro de España. Entonces algo falla. O falta publicidad, o faltan recursos, o es más de cara a la galería y estamos vendiendo humo y después en la vida práctica no se desarrolla. Pero yo no estoy intentando ni descalificar ni ofender a nadie, pero realmente el efecto que debía suponer esas medidas no se ven. Pues son reales y además hay 40.000 que te lo pueden decir. Y yo, déjame que termine, porque al final el joven que esté oyéndonos, que además debe ser interesante que nos oigan para que investiguen en esos boletines de Castilla-La Mancha donde están esas ofertas y esas
posibilidades para que, si en alguna medida somos capaces de alumbrar a alguien en los medios para formar su propio puesto de trabajo, ya daríamos por positivo esta reunión nuestra. Pero lamento mucho que la juventud está más desanimada cuando ve que donde no se produce paro es en el colectivo de políticos, donde en la prensa sale que las empresas que más trabajo generan son los dos grandes partidos, PP y PSOE, y donde existe la incertidumbre de si todos los que han metido la mano en el bolso, donde están ahora mismo inculpados, pues hasta algunos se está alumbrando esta noche, me está dando el rumor de que los van a indultar para que no vayan a la cárcel. Si todo eso se consuma de verdad, es para que la juventud tome otras medidas y no de cara a la galería ni en plan pacífico. Si los que han robado no devuelven el dinero, si los que han estafado no van a la cárcel, si las medidas que se están tomando no dan resultado, hay que tomar otras medidas, porque no podemos estar toda la vida lamentándolo de que uno lo hicieron mal, yo lo estoy haciendo mejor, pero no da resultado, y al final los que están pasando hambre son los parados, y eso es lo lamentable. Entonces yo creo que habría que dejarse ya de tantos estudios, yoyos y tal, sino realmente ver si esas medidas que tú alumbras son eficaces. Porque si son eficaces, pues mire usted, me da igual que vengan de Roma o del Vaticano o de donde vengan, si son buenas hay que bendecirlas. Pero no pongamos a nadie, yo siempre digo lo mismo, en los altares cuando no hay nadie que hace milagros. Vamos a ver. Celia. Es que justo, vamos a ver, lo que está diciendo Antonio es que es realmente cierto. Se han podido poner en marcha todas las medidas que tú quieras o que sean ciertas, pero los números cantan, es decir, la gente se va masivamente, el paro no ha bajado y el poco... O sea, tenemos 2.200, tenemos 20.000 personas hablando, menos. Se supone que estábamos a ver si habrá alguna persona joven, pero se supone que aquí lo que íbamos a hablar, un momento, Cristina, me dejas un momento. Cristina, David, yo lo único que te quiero decir, vamos a ver, cómo se evalúan las posibilidades, o sea, los resultados reales de las medidas que se ponen en práctica con los datos, y es que no es otra cosa. ¿Hay más precariedad o no hay más precariedad? El porcentaje, te lo vuelvo a repetir, de contratos que se firman es indefinido, el mayor porcentaje es indefinido o temporal. Los contratos firmados indefinidos a nivel nacional han ascendido. No te puedo decir el número, pero que la cifra normalmente está en las comunidades autónomas, en la nuestra y a nivel nacional es que viene a ser de 9-1, más o menos. 9 temporales por 1 indefinido que se firma. Luego son contratos que a la vuelta de 2 días la persona va a estar en el paro otra vez. Es decir, que eso es así. Lo que está diciendo Antonio es que precisamente, como íbamos a hablar no solo de paro, nos hemos centrado porque el paro es fundamental, pero íbamos a hablar un poco de las perspectivas de la gente joven, cómo vive la gente joven la situación. Y eso es realmente importante porque yo cuando hablo, vosotros mucho más, porque sois un colectivo joven, hago un inciso para decir que hoy tenía que haber estado aquí mi compañero Gustavo, que tiene bastantes menos años que yo, pero no ha podido y era la persona ideal, responsable de organización y no ha podido. Entonces contactáis más, lógicamente, con personas de vuestra edad y habléis de vuestra propia problemática, que podemos hablar los demás, que lo vemos un poco en la distancia. Entonces no es solo el trabajo, sino cómo está percibiendo la situación de este país ahora mismo, con una profunda decepción, con una profunda desafección política, y lo que acaba de decir Antonio es completamente real. Es que te dicen, ¿cómo es posible, perdonar la expresión así un poco vulgar, que este tío de un consejo de administración se me esté ganando 9 millones de euros anuales y yo resulta que es que no tengo ni para empezar a trabajar? Algunas socialistas. ¿Y lo sabe David? Pero bueno. No, cuidado, que no te he hablado de... ¿Pero qué pasa? Pero vamos a ver, Cristina, perdona un momentito, Cristina, Blesa lo puso el Partido Socialista, Rodrigo Rato lo puso, perdona, pero es que no me, déjame, porque si lo que vas a hacer un poco es decir es socialista para lanzar la pelota y que sigamos con el peloteo, pues entonces no acabamos. Yo te quiero decir simplemente, me da igual el Partido Socialista, me da igual el Partido Popular, ya no me voy a meter con más porque claro, es el bipartidismo que ha imperado durante 35 años en este país. No hay otra posibilidad de gobierno mientras no seáis capaces los dos grandes partidos de poneros de acuerdo y cambiar la ley electoral, que es completamente ventajista e injusta, ventajista para los dos grandes partidos, y no dar opción cuando la gente dice, no, a vosotros los pequeños partidos, pero si no se trata de nosotros, se trata de la opción de la gente que quiere votar otra cosa porque está asqueada. Entonces, entre ese colectivo de la sociedad, de la población, que son los jóvenes, existe mucho más hastío, porque mientras que la gente, cuando más años vamos cumpliendo, las perspectivas de futuro son muy escasas, para la gente joven es todo el futuro por delante. Dice, ¿pero qué hay? ¿Más de esto? La impunidad. Aquí se mete la mano, aquí se estafa, se hace lo que sea menester y aquí hay la mayor impunidad. Entonces la gente está asqueada de eso. Por lo cual, la situación ahora mismo es de desánimo, de que deben permanecer muchos años más en los domicilios familiares y no pueden lanzar el vuelo y emprender su propia vida. Esa sensación de hastío
que intentan marcharse fuera, como dices tú, vienen algunos, efectivamente vuelven otra vez, porque no es jauja, claro, el que no se ha ido, pero esto es un poco como la inmigración que viene, cuantísimas personas subsaharianas vienen y se tienen que, o los expulsan o tal, ¿no? Entonces, eso es lo triste de este país. Hay una realidad que precisamente una generación que ha hecho todo lo que la sociedad le ha pedido, que se forme, que estudie, que después de estudiar va a tener un trabajo garantizado, va a tener un gran porvenir, y que precisamente toda esta generación se está viendo abocada a exiliarse. Se está viendo abocada, una gran mayoría, más de 200.000 jóvenes, más de 40.000 castellanos manchegos. Bueno, me dejas que termine, Cristina. Sí, y precisamente se están viendo obligados, y se están yendo obligados, entre otras cosas, que no se nos tiene que olvidar que se están yendo, por lo general, no se puede generalizar, pero por lo general se están yendo los jóvenes más preparados. Jóvenes que allí pueden rehacer o no su vida, y que eso es poder que va a perder el Estado, que va a perder el país, que el Estado ha invertido mucho dinero en formar a todos esos jóvenes, que luego no se nos tiene que olvidar también que el Estado tiene que dar una respuesta a todos los jóvenes que con el boom de la construcción salieron a trabajar, estuvieron ganando un dinero, la burbuja inmobiliaria explotó y ahora a esos jóvenes hay que darle una respuesta. Hay que hacer un plan integral de formación. Está hecho. Está hecho, pero no está dando ningún resultado. Pero Cristina, vamos a ver, con la reforma laboral, lo único que está garantizando es una partida que está dentro y precariedad. Por eso te digo que te informes bien de los planes que saque el gobierno. Pero bueno, porque eso te está diciendo que está dentro. Pero ahora mismo, Cristina, tiene financiación, está funcionando. Eso funciona. No vemos cómo hay un 63% de la tasa de desempleo juvenil. ¿Eso es verdad o es mentira? Y lo triste de los jóvenes, de que esta crisis golpea tan duro, que los verdaderos efectos de la crisis, y nosotros nos reunimos con muchos jóvenes, y había mujeres que planteaban, chicas, que ya tienen una edad para ser madres y ni siquiera pueden ser madres por cuestiones de que no se lo pueden permitir. Y que la sociedad, no hagas demagogia de no esto, estoy haciendo demagogia, es algo muy serio, es algo muy serio. No estoy lanzando ningún tipo de mensaje, y eso lo han transmitido muchas chicas, muchas mujeres, y estamos llegando hasta tal punto que hay mujeres que no pueden, tienen que renunciar a su maternidad porque no ven ningún tipo de futuro. Y de por poder eso mantener una familia. Y en eso está y ahí trabajando las el Partido instituciones tienen que dar una respuesta. Y están dando y la respuesta, y te lo he explicado antes, y si no lo quieres entender, están dando, imputando a Bresa, es así. 20.000 millones a Bankia, esa es la respuesta del Partido Popular. No, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La respuesta es generar planes. Los interinos a la calle, esa es la respuesta. Yo quisiera poner paz en este gallinero donde aquí parece ser que solamente existe el PP y el PSOE. No, claro, estamos hablando. Y yo no voy a negar la buenísima voluntad de los políticos nuestros en buscar alternativas y soluciones, pero en la enseñanza, yo maestro de escuela, está lo que se llama la evaluación continua. Hay que revisarse muy a menudo si las medidas que se toman son eficaces, porque a veces está lo que se llama el defecto profesional, y es que como se corta en carne ajena y no sufrimos los rigores de la crisis, puesto nosotros estamos en la crema de la gestión, pues a veces nos cuesta menos trabajo ver que las medidas no dan resultado y no tomamos otras para arreglarlo. Me refiero concretamente, se pretenden recaudar por lo visto 100 millones con el tema del incremento de las reducciones estas de la seguridad social. Podría ocurrir que pase como con el IVA, que se suba el IVA y después se recaude menos, porque aquí está la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, donde ellos alumbran que puede ocurrir lo mismo. Cerramos contigo, Cristina, que no has hablado antes. Bueno, gracias. Yo, sobre todo, lanzar el mensaje de esperanza para los jóvenes, decir que el Partido Popular está trabajando para darle oportunidades y para crear esta tierra que hoy podemos decir que a partir del 2014 tenemos un año por delante de recuperación y de generación de empleo, y que así lo hemos visto en el último mes, con esos 20.000 parados menos en Castilla-La Mancha y concretamente 2.200 jóvenes que se han incorporado al mercado laboral y que es resultado pues de esos planes y de esas medidas que se están tomando por parte del Partido. Así será, David. A mí me gustaría, pero cuando pasen unos meses lo hablaremos. Sí, lo vamos a volver a hablar. Cristina, va a ser así. Cristina, David, y está siendo así. Y el último mes lo vimos y vimos los resultados, David. Bueno, ya lo vimos los resultados Cristina, en el último mes. Y eso es fruto de todo lo que se ha hecho. Si tú crees que es fruto que en enero que se está recogiendo. David, Cristina, no tenemos tiempo para más. Yo sé que podrías estar aquí hablando largo y tendido. Sí, por hablar de hipótesis podemos hablar. Muchísimas gracias a los cuatro, un placer compartir mesa con vosotros, ya sabéis, Antonio, Cristina, David, Celia, muchísimas gracias.
Nosotros nos tenemos que ir a publicidad, pero no se vayan porque después hablamos sobre uno de los grandes del rock and roll, que no es otro que Elvis Presley, que hoy cumpliría 79 años. Hablamos con algunos de sus seguidores, no se lo pierdan, en unos minutos.